Bueno, usted en su casa alimenta el cuerpo, en la iglesia alimenta el espíritu. Dice, ahí están las escuelas del cielo en las iglesias. Y creo que es una gran verdad. Las iglesias son para aprender de la palabra de Dios, para fortalecer nuestra parte espiritual. Bien, hoy vamos a tratar un tema, porque realmente es de peso, que muy pocas veces se trata, y cuando se trata no se le da el verdadero peso o valor que tiene este tema, y es el tema de la resurrección del Señor. Vamos para comenzar a leer en Lucas capítulo 24, los versículos 1 hasta el 7. Lucas 24, versículos 1 hasta el 7. Trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Muy bien, ahí tenemos una de las 4 porciones que hay en el Nuevo Testamento sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Este tema, como les dije al principio, no es muy común oírlo, no se habla mucho del tema. Y las veces que lo tratan, se anda muy por la orilla, no se entra en el centro del tema. Se habla más de la cruz del Calvario que de la resurrección de Jesucristo. Se refieren a la resurrección como algo sencillo, algo que no es tan importante. Y realmente no es así. La resurrección es uno de los temas, si no el tema más trascendente que hay en el Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos esto? Si estudiamos a fondo este tema, vamos a encontrar que todos los planes de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta la eternidad futura, si se puede usar esa palabra, descansan sobre la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, todos los planes de Dios, incluyendo la obra del Calvario, se viene abajo todo, no tiene valor. Vamos a verlo en la medida que lo vamos examinando. Vamos a ver primero en qué consiste la resurrección de Jesucristo. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, ahí tiene usted una frase muy importante. De Jesucristo, el primogénito o el primero
de los muertos. Y uno se detiene ahí. Antes de Jesucristo resucitar, hubieron 7 resurrecciones. 7 resurrecciones. 3 en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento, antes de él resucitar. Y después que resucitó, hubieron 2 más en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo puede ser que él es el primero cuando hubieron 7 resurrecciones primero que él? Bueno, ya eso llama la atención. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 2, versículos 22 a 24. Corintios 15, 20. Hechos capítulo 2, versículos 22 a 24. Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muy bien, ahí tenemos el otro detalle. Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos porque era imposible que la muerte lo retuviera a él. Hay otros textos más importantes por ahí en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, donde dice que él es las primicias de los que resucitaron. Él es primero también de los que resucitaron para no ver muerte jamás. Y en Romanos capítulo 4 hay otro versículo. El hermano me ayuda con... Sí. Capítulo 15, verso 20. Sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primero de los que murieron es él. Sigue otro más. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Muy bien, ahí tenemos esos versículos que nos indican la clase de resurrección que experimentó el Señor Jesucristo. Todos los que resucitaron antes de él y después de él murieron. Lázaro y todo lo demás murieron. La muerte quedó con autoridad sobre ellos y ellos murieron. Pero cuando Cristo resucitó, la muerte no tiene autoridad sobre él para que muriera otra vez. Esa es la diferencia. Por eso la resurrección de Cristo es la única de esa calidad, de ese calibre, que la muerte jamás lo llevará a la tumba. Esa es la resurrección de Cristo. Dios lo levantó para no ver muerte jamás. Por eso es el primero de ese tipo de resurrección. Muy bien, vamos a ver ahora los efectos que produce esa resurrección. Primeramente,
pensamos en la obra del Calvario. Cristo sufrió todo lo que se ha dicho y lo que se puede leer, todos los sufrimientos del Calvario, tanto en las manos de los hombres como en las manos de Dios. Y Cristo murió, estuvo en la tumba 3 días y al tercer día resucitó. Toda esa obra que el Señor Jesucristo hizo, si Cristo no resucitó, no tuviera ningún valor. Cristo fuera uno como de los otros líderes religiosos por ahí que han muerto y han dicho muchísimas cosas y su muerte no ha producido ningún efecto. Pero la resurrección de Jesucristo le da valor a la muerte de Jesucristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Right. Al resucitar de entre los muertos es una garantía de que Dios aprobó el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios lo aprobó con la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, ese sacrificio no tendría ningún valor para nada. Mire lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien, aquí tenemos algo que tiene que ver con nuestra salvación. El Señor Jesucristo murió y dice, y resucitó para nuestra salvación. Bueno, la idea es esta. La resurrección no produce ningún efecto en nada. La resurrección garantiza las cosas. Cristo murió y cuando se logró la justificación del creyente, que fue un decreto de Dios, la palabra justificación significa declaración divina de la inocencia completa del pecador. Cuando Dios dio ese decreto, resucitó Jesucristo, dándole valor a ese decreto. La justificación del creyente está garantizada por la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es importantísimo, hermanos. Tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación también. Somos justificados por la muerte de Jesucristo, pero esa justificación está garantizada por la resurrección de Jesucristo. Otro punto más. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versos 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Muy bien, ahí tenemos otro punto muy interesante. ¿Cuál es? La resurrección de Jesucristo es la garantía al Evangelio.
el evangelio se mantiene en pie porque Cristo resucitó. Nosotros somos creyentes, tenemos el evangelio porque Cristo resucitó. Nadie ha podido a través de la historia destruir el mensaje del evangelio. Nadie ha podido destruirlo porque está garantizado por la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, seríamos los hombres más dignos de lástima de la tierra porque estamos predicando algo que no es verdad. Pero predicamos el evangelio de Dios que está garantizado por la resurrección del Señor Jesucristo. Y eso nos afecta a nosotros, hermanos. Somos cristianos por la resurrección de Jesucristo, porque ese mensaje garantizado por esa resurrección ha llegado a nosotros y lo hemos aceptado y somos salvos por la resurrección de Jesucristo. Por mantener el poder de ese mensaje somos salvos, la resurrección de Jesucristo. Pero hay otras cosas más que tienen que ver ahora con la resurrección de Jesucristo y es con resurrecciones. Mire otra vez 1 Corintios 15, 20. ¿Qué dice allí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muy bien, ahí está, ese lo habíamos leído ese texto. Cristo es primicia de los que durmieron. Cristo resucitó. Dice más adelante que luego nosotros resucitaremos. Luego nosotros resucitaremos. Es decir, que en el orden del programa de resurrección escatológico que hay en la Biblia, nosotros somos los primeros ahora. Cristo garantiza la resurrección del creyente. La iglesia está a la puerta de ir al cielo y al ir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la próxima resurrección que va a haber. Y esa resurrección de todos los creyentes en el mundo entero, de Pentecostés para acá, todos tienen la garantía que van a resucitar porque Cristo resucitó. Mire el poder de la resurrección de Jesucristo, porque Él resucitó. Entonces hasta aquí tenemos garantía de la obra del Calvario, garantía de nuestra justificación, garantía del Evangelio, garantía de la resurrección de todos los creyentes cuando el Señor venga. Pero por ahí seguimos viendo en Apocalipsis capítulo 11, tenemos unos versículos muy interesantes. Apocalipsis capítulo 11, versos 7 al 11, al 12. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerás y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos
los vieron. Ok, ahí tenemos, está hablando de los dos testigos que hay en el capítulo 11 de Apocalipsis, que Dios manda a mitad de la gran tribulación y ellos comienzan a predicar y su mensaje molesta al pueblo y al gobierno. Y entonces lo persiguen y el falso profeta, el anticristo, lo matan y lo ponen en la plaza de la ciudad. Por 3 días y medio lo tienen ahí. Y dice que todo el mundo lo vio a ellos. Aquí hay algo importante. ¿Cómo puede ser que pongan una persona o 2 personas en la plaza de la ciudad, vamos a suponer en Egipto, y que todo el mundo lo pueda ver? Parece extraño, ¿verdad? Y en ese tiempo más, hoy en día no. Con las tecnologías que hay hoy en día, usted puede ver lo que sea y en el lugar que sea, como si fuera, lo ve ahí en la televisión. Es decir, eso nos habla del adelanto que habrá en estos tiempos, que usará el anticristo. Esos testigos fueron muertos y el pueblo se puso contento porque quitaron a esa gente del medio, ya no lo están molestando con sus mensajes, pero llegó el momento en que fueron levantados, resucitados y ascendidos al cielo. Esos 2 testigos fueron resucitados y ascendidos al cielo. Esa resurrección de esos 2 testigos está garantizada por la resurrección del Señor Jesucristo. Es la única resurrección para vida y ellos resucitaron para vida. Otra más, Daniel capítulo 12. Los primeros 2 versículos. El libro de Daniel capítulo 12, los primeros 2 versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, ahí tenemos el Espíritu Santo tratando el caso de Israel. Le está diciendo a Daniel lo que va a pasar al final de la gran tribulación, y ahí lo dice la primera parte, que habrá una gran tribulación como nunca la hubo en la tierra, y después de la gran tribulación habrá un tiempo de resurrección en 2 aspectos. Resucitarán muchos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ahí hay 2 resurrecciones, pero tomemos la de vida primero. Los que resucitarán para vida eterna, eso lo van a hacer al finalizar la gran tribulación, y es el tercer grupo en orden. La iglesia antes de la gran tribulación, los testigos a mitad de la gran tribulación y los judíos al final de la gran tribulación. Está garantizada la resurrección de ellos por el Señor Jesucristo también. Así que ahí tenemos el orden de estos acontecimientos y el efecto de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Pensando en lo que resucitaron, que reinaron con él 1000 años. Ahí mismo creo que sí. El 10. El 10. No, ese es el trono blanco. Yo estoy pensando en lo que resucitaron de la gran tribulación, que no fueron marcados por la bestia. Después que Satanás fue echado en el horno
que fue suelto del abismo o puesto en el abismo. La idea es que hubieron personas que durante la gran tribulación fueron decapitados, murieron creyentes que se convirtieron durante la gran tribulación, no se dejaron marcar por la bestia, no adoraron la bestia y murieron, pero resucitaron al final de la gran tribulación y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa resurrección de ellos también está garantizada por la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la cuarta resurrección que hay en el Nuevo Testamento, garantizada por la resurrección de Jesucristo. Pero hay una más, que es la que estaba leyendo el hermano, una más. Y esta resurrección es negativa, o sea, es para condenación. Léalo ahora en el capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis. El trono blanco. Verso 10. El trono blanco, del 11 en adelante. Okay. Del 11 al 15. 20, Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, ahí tenemos el último juicio que menciona la Biblia, que es el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes van a ese juicio? Todas las personas que han muerto, de Adán para acá, que no han creído en Dios, van a resucitar y van a estar en ese trono. Y allí se le va a pasar un juicio, y como sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, ellos serán condenados al lago de fuego. Y dice el versículo 10 que allí estarán la bestia y el falso profeta y Satanás, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa resurrección de condenación también está garantizada por la resurrección de Jesucristo. Mire San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Ahí está el resumen de todo esto. Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, ahí está el resumen de todo. Oirán la voz del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando dice que Él viene a la iglesia, que viene con voz de mando y potencia de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero? Luego al final Él hablará y todos los que están en los sepulcros resucitarán para vida y los otros para condenación eterna. Pero tiene que tener en cuenta cuando se estudia los tiempos. Entre los que resucitan para vida, ahí en Juan 5, 28 y 29,
y resucitan para condenación, hay un promedio de 1000 años entre uno y otro. 1000 años entre los que resucitan para vida y los que resucitan para condenación. Cuando usted va a Daniel 12, 1 y 2 que leímos, que un grupo resucitará para vida y otro para perdición eterna, ahí hay 1000 años en la diferencia entre uno y otro. Eso es el análisis que se hay que hacer de la Biblia. No es que resucitarán juntos y uno para allá, otro para acá. No. Primero, la resurrección de vida, que termina lo del capítulo 20 de Apocalipsis, cuando reinen con Cristo todos los que no se dejaron marcar por la bestia. Luego viene el milenio, y después del milenio es que viene la resurrección de los incrédulos. Entonces, mire qué interesante esto. Así vemos, por lo menos, parte de la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, todos los programas de Dios se vienen abajo. Esa es la columna vertebral, esa es la columna central de todo el edificio de Dios. Si Cristo no resucitó, nada de eso va a suceder. Nada de eso va a suceder. Dice Efesios capítulo 1, versículo 23 por allá, el poder que Dios manifestó en Cristo, el poder del Espíritu Santo manifestado en Cristo, resucitándole de los muertos y sentado a la diestra de Dios. Entonces, si Cristo no resucitó, no estuviera a la diestra de Dios. Si Cristo no resucitó, no fuera nuestro sumo sacerdote. Si Cristo no resucitó, no viniera como rey otra vez. Es decir, que todo el programa de Dios se viene abajo si no hay una resurrección de Jesucristo. Pero gracias a Dios que Él tenía todo organizado y que Cristo resucitó de los muertos. La cruz del Calvario adquiere su valor, su garantía con la resurrección de Jesucristo. Y tenemos que analizar a fondo esto. No es algo tan sencillo para decir, no, que había una cuevita allí vacía al lado de la tumba y que ya nadie sabía dónde estaba. No, hermano, hay que ir más lejos en la Biblia a buscar las verdades profundas que hay en la Biblia y no detenernos allá a comer chirio al lado de la cruz. Vamos lejos por allá a descubrir las verdades profundas que hay en la Biblia. Entonces, ahí tenemos esas verdades, el valor de la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Hay enseñanza para los que somos creyentes, hermanos. Valorizar que lo que somos está garantizado por la resurrección de Jesucristo. Y los amigos que nos visitan, no se olviden que su futuro está ligado a la resurrección de Jesucristo. O se salva con una garantía con la resurrección de Jesucristo, o se condena por no atender a la garantía de la resurrección de Jesucristo. Entonces tiene una buena oportunidad para poder vivir seguro con una garantía como es la que Cristo nos ofrece, habiéndose levantado de entre los muertos y estar sentado ahora a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, reconocemos, Señor, nuestras incapacidades al leer tu palabra y te pedimos que nos ayudes para tener un poco de luz al leerla y ver las verdades que ella nos enseña, Señor, y vivirlas, creerlas, experimentar esas verdades, Señor, saber la seguridad que tenemos en nuestra salvación, la seguridad que tenemos en nuestra resurrección cuando el Señor venga, la seguridad que tenemos en todas las promesas y las bendiciones tuyas que están garantizadas
por la resurrección de Jesucristo. Te bendecimos, te damos las gracias en el nombre de Jesucristo.